Buenas tardes, ¿verdad? Como él dijo, mi nombre es Laura Rodríguez Valedón, soy internado doctoral de la Clínica Alviso y les estaré hablando de violencia y el estigma de salud mental. Para comenzar, creo que lo primero que debemos hacer es hablar de los tipos de violencia, ya que hay muchos tipos de violencia y a veces solamente pensamos que violencia es el momento en que alguien le da un puño a alguien y ya, y realmente no es así. Para comenzar, existen en cuanto a la persona, la violencia autoafligida, que es la violencia de la persona hacia sí misma, la violencia interpersonal, que es cuando hay violencia entre una persona a otras personas, y la violencia colectiva, que es la violencia entre un todo. A su vez, existe la violencia simbólica, que consta, por ejemplo, de burlas contra la inteligencia y capacidades. Pueden ser hiperactivas del rol, por ejemplo, que las mujeres deben ser amas de casa y que los hombres deben ser constructores, cosas por el estilo. Y también dentro de la violencia simbólica se encuentran los clichés sexuales. Existe la violencia económica y patrimonial, en donde se encuentra el control por el dinero, el permiso para comprar, el ocultar ingresos, el ocultar bienes y el prohibir trabajar a otras personas. Existe la violencia física, que es la que mayormente conocemos como violencia, que es ya cuando se empuja, se agrede, se jalonea, patea, etc. La violencia psicológica, que es la que incluye insultar, extorsionar, humillar, aislar, los celos extremos o el vigilar a las personas. Existe también, a su vez, entonces, la violencia sexual, que en donde se presiona a una persona para tener relaciones sexuales o exigir prácticas indeseadas como tener sexo con otras personas, utilizar objetos, etc. El negarse a usar un condón, el prohibir métodos anticonceptivos y el tocar sin consentimiento y por último el violar. Me gusta señalar aquí que, por ejemplo, en violencia sexual no es solamente, igual que en la física, no es solamente dar un puño, acá no es solamente violar, existen muchas otras cosas que van dentro de lo que sería violencia sexual. ¿Qué sucede? Con la violencia a su vez, como pueden ver ahí, es como un iceberg. Nosotros vemos la parte visible, que es la violencia directa, pero bajo ese tipo de violencia existe la violencia que no es muy visible para nosotros, en donde existe la violencia cultural más la violencia estructural. Y ese triángulo, ¿verdad?, de violencia nos enseña, como les dije, que la violencia es un iceberg del cual solo se asoma y es visible una parte. Y lo que les estaba explicando de esos principales 5 tipos de violencia, entre muchos otros que también hay, son parte de la violencia directa. Y a lo largo de los otros talleres que van a estar ofreciendo en estos días, van a poder adentrarse un poquito más a cada uno de esos tipos de violencia. Ahora, ¿en dónde cae el estigma y por qué eso es violencia? El estigma social dentro del contexto de la salud mental es, ¿verdad?, visualizar la salud mental de una forma negativa entre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas características o una enfermedad específica. Este tipo de trato puede afectar negativamente a quienes tienen la enfermedad, así como a quienes los cuidan, a su familia, amigos y comunidades. Las personas que no tienen la enfermedad, pero comparten otras características con este grupo, también pueden sufrir de estigmatización. Otra manera que podemos usar más coloquial para referirnos a estigma puede ser discrimen, por ejemplo. Ahora, los estigmas también tienen sus categorías. Existe los estigmas que son conflictos armados internos como desplazamiento, la exclusión social,
donde se puede excluir a las personas por su etnia, raza, género, o porque los vean como indeseados ante la sociedad, orientación sexual o religión. También tenemos estigmas de revictimización, que son las barreras en salud, de impunidad, sin verdad y sin reparación, donde las víctimas vuelven a pasar por un proceso donde, como dice la palabra, se revictimizan pasando por otros procesos adicionales. Y hay estigmas del bienestar y la autoestima que pueden desencadenar también en trastornos mentales. La empatía. La empatía es la herramienta más básica que todos tenemos para poder combatir contra esta violencia y el estigma en la salud mental. La empatía es la habilidad de entender y compartir los sentimientos y las experiencias de las demás personas. Es imaginarte a ti mismo en la piel de otra persona, sentir lo que sienten los demás y vernos a nosotros mismos y el mundo desde su punto de vista. Es como cuando dicen ponerte en los zapatos del otro, pero más allá de ponerte en los zapatos es genuinamente dentro de ti sentir o pensar, ponerte en el lugar de la otra persona y entender realmente lo que está pasando la otra persona. La empatía nos permite amar de manera más profunda. Nos permite ver a los demás como son y no como queremos nosotros que sean. Apreciamos sus cualidades y reconocemos que aunque hayamos vivido experiencias similares, nuestro punto de vista, nuestros pensamientos o sentimientos no necesariamente tienen que ser los mismos. A veces vemos dos personas que pasan por la exacta misma situación, pero no responden de la misma manera. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, todos reaccionamos diferentes y manejamos las situaciones de distinta manera. Así que la empatía es una característica innata del ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nacemos con la capacidad de tener empatía por los demás. Ok. Ahorita les había hablado de cómo el ambiente, ¿verdad?, nos influye también en cierta manera de cómo nosotros sentimos y pensamos. Pues también puede impactar en la manera en que nosotros podamos ser empáticos o no ante otras personas. Pero eso también, como todo, se puede practicar. ¿Cómo podemos desarrollarla? Piensa en una persona importante para ti. Puede ser alguien de tu familia, tu pareja, algún amigo, tu hijo, lo quien sea. Y para este ejemplo, podemos pensar también hasta en un hermano. ¿Cuál ha sido su estado de ánimo durante los últimos días? Pues mira, a lo mejor últimamente no comparten tantos momentos como antes, notas que el sentido del humor ha cambiado de la persona, evita interactuar más de lo necesario con otros miembros de la familia, etc. Hagan este ejercicio pensando en como ustedes quieran, pero a lo mejor puede pasar esto, que te das cuenta que hay una de las personas con las cuales no te has comunicado mucho últimamente y has notado estas características. Ahora, pregúntate, ¿qué está ocurriendo en la vida de esta persona para que esté feliz o triste o enojada o ansiosa? Habíamos hablado de cómo nosotros debemos mirar qué nosotros hemos hecho en el día para saber si hay algo que pudiera estar afectando cómo nos sentimos. Pues de la misma forma como lo hacemos para nosotros mismos, lo hacemos con los demás. Entonces, ¿cómo está contribuyendo al estado de ánimo eso que le está pasando a la persona? A lo mejor, no sé, perdió el trabajo o tuvo una enfermedad reciente o algo por el estilo. Pues cómo esa situación puede estar afectando el estado de ánimo de esa persona. Y luego de que tú veas cómo eso sí pudiera estar afectándolo, es que vas a pensar qué podrías hacer o decir para contribuir a mejorar la situación de esa persona. Así que no es
tratar de ayudar a la persona de la nada, es hacer un pequeño estudio de qué es lo que realmente está pasando, qué puede necesitar. Incluso puedes directamente preguntarle a la persona: ¿qué tú necesitas de mí? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Y entonces poder ayudar a la persona con lo que realmente necesita. Bríndale toda tu atención a la otra persona y mírala a los ojos cuando estén hablando. No mires el celular hacia la ventana o hagas alguna otra cosa. Solo escucha a las personas. A veces solamente escuchar ayuda tanto. Ahorita hablábamos de cómo las personas pudieran tener demasiadas emociones y no saber cómo despejarlas o cómo soltarlas. Pues a lo mejor esa persona lo que necesitaba en ese momento era hablar y desahogar esas emociones con alguien. Y eso puede evitar que incurran en otras cosas. Asiente con la cabeza para indicar que estás escuchando lo que dice. También puedes repetir en tus propias palabras lo que la otra persona está diciendo. Con esto, ¿verdad?, puedes asegurarte que estás comprendiendo al 100% lo que la persona te está diciendo y lo que estás escuchando, ¿verdad? Como que confirmar lo que la persona está diciendo, no como que ajá, y ya, sino genuinamente escucharlo. Valida las emociones de los demás, aun cuando no las compartas o no estés de acuerdo con ellas. Recuerda que de eso se trata la empatía. Así que ser empáticos, sí, nos ponemos en los zapatos de los demás, pero no somos los demás. Así que tratamos de entender cómo esa persona puede estar viviéndolo, pero si nos enfocamos en como que no, pero es que yo en su lugar no hubiese hecho eso, bueno, pues no eres tú en su lugar, es esa persona. Y esa persona reacciona de esa manera. Y es bien fácil, desde la postura del que no esté pasando una situación, decir: pero es que eso es changuería, o yo no hubiese hecho eso, ay, es que la gente se queja mucho, ay, que si la gente es de cristal. No. Esas personas están pasando por la situación que a lo mejor usted nunca ha pasado. Así que hay que tomarlo en consideración, entenderlos y ser empáticos con la situación y lo que está experimentando esa persona en ese momento. Desgraciadamente, el estigma de la salud mental fue heredado hace siglos de siglos, ¿verdad? Antes y todavía y siempre se ha visto en forma de burla, como menosprecio y por todo aquello que se aparta de lo normal, en cuyo caso la finalidad a veces era encerrar a las personas. Los famosos manicomios, a veces amarraban a las personas, les decíamos locos, y en lugar de ayudarlos desde una perspectiva de salud e integración a la sociedad, lo que hacíamos todo el tiempo era excluirlo. Y que yo les hablé al principio, que tipos de violencia incluían alejar a las demás personas, excluirlo. Pues estamos viendo cómo estas acciones, por más pequeñas que sean, estamos siendo violentos ante las personas que sufren alguna condición de salud mental. Entonces, hay personas que pueden tener una discapacidad por salud mental y no las vemos. Y muchas veces estas personas son juzgadas y discriminadas. Y ¿verdad? Estas discapacidades no están limitadas únicamente a la persona, sino que siempre van a involucrar a la familia, a la comunidad, a la sociedad y a la cultura en general. Y al principio, cuando les hablé de los tipos de violencia, les hablé que existía la estructural y existía la cultural y que a veces esas no las vemos, porque ya están tan intrínsecas en nosotros, tan dentro de nosotros, tan dentro de la sociedad que ni las notamos. Y ahí es que podemos ver, como por ejemplo en el caso de la salud mental, al empujar a la gente y excluirla, estamos dejando fuera a personas en vez de incluirlos a la sociedad, y estamos siendo 100% violentos con esas personas. A veces eso pasa de manera bien tonta,
Y a veces uno se cree que porque uno dice, ay, es que es medio rarito, yo me voy a alejar un poquito. No, está siendo violento. Las personas no nos damos cuenta cuando lo somos y es bien importante poder entender esa parte. A modo de resumen, les voy a presentar, ¿verdad?, este infográfico que encontré, utilizando de ejemplo la película Loco por ella, que está en Netflix, ¿verdad?, y que habla precisamente sobre estos estigmas en la salud mental. En su caso, ¿verdad?, ella está pensando, es que soy la única que tiene trastorno bipolar. Pues entonces yo me voy a quedar callada, no voy a decir nada, porque si nadie más lo tiene y yo soy la única persona que lo tiene, yo no voy a decir nada porque me van a tratar raro. Entonces ahí el estigma pasa a ser parte del propio lenguaje, como pasa en otros prejuicios estructurales de la sociedad. Por ejemplo, él tiene una hernia en el ejemplo, y ella le dice, este es mi amigo, el herniado. Y él, no, pero ¿por qué tú me vas a llamar así? Mi hernia no me define como persona. Pues si la hernia no define a esa persona como un herniado y no es parte de su personalidad, pues entonces no podemos decir que una persona es un bipolar o es un esquizofrénico, porque entonces le estás diciendo a alguien, o sea, que tú eres la enfermedad, tú eres la condición. Por ejemplo, aquí ponen, ¿le dirías a alguien que es un sidoso? Pues no, porque eso suena feo. Pues así mismo, eres una persona que convive con un trastorno que te afecta en ciertas situaciones de tu vida, pero no en el 100%. Como toda enfermedad, si alguien tiene diabetes, pues tiene diabetes. Si alguien tiene algún problema de salud del corazón, tú dices que tiene problemas del corazón, pues alguien que tiene problemas de salud mental, tú no le vas a decir un loco, tú le vas a decir, tiene problemas de salud mental. El tratamiento de los medios y la cultura popular acrecentan en el estigma y difunden falsos mitos. Por ejemplo, las personas piensan que las personas con esquizofrenia son un peligro, que pueden matar a alguien, o que mucha gente que tiene miedo entonces a recibir ciertos tipos de diagnósticos y el tratamiento por no querer pertenecer a ese grupo. Entonces terminan violentando contra ellos mismos porque por miedo a que no te encajonen en un lugar, pues hasta tú mismo lo niegas y no reciben el tratamiento adecuado. Y aquí habla que del 35 al 50% de las personas no recibe el tratamiento o no recibe el tratamiento adecuado por estas razones. ¿Verdad? Esto hace que sean problemas que se escondan por la vergüenza. Por ejemplo, empezando por la del pelo rosado, voy a ir al psiquiatra para tratar su depresión y ansiedad. Ay, qué vergüenza que sepan que tomo antidepresivo. El de la camisa negra, su padre sufre de trastorno límite de la personalidad. Eso solo lo sabe la familia. Si lo cuento van a pensar que yo también puedo volverme loco. La otra joven, sospecho que su amiga sufre de trastorno bipolar. Pues no se lo voy a decir porque después le va a pensar mal de mí y se va a enojar, yo mejor me callo y no le voy a decir nada. Sin embargo, por ejemplo, acá en Puerto Rico, nosotros hablamos con términos de cosas de salud mental de forma coloquial sin ni siquiera conocerlos. Por ejemplo, a veces dicen, es que este clima está bipolar, porque había sol y de momento empezó a llover. Pues mira, realmente la bipolaridad no es así y el clima no puede ser bipolar. Así que vamos a empezar desde el lenguaje, como dice ahí, a eliminar esas cosas, no usar esos términos, ¿verdad? Y más allá para denigrar personas o hablar mal o utilizarlos como insultos. ¿Verdad? En la película también presentan una persona con un diagnóstico de Tourette. A veces el mayor problema causado es por la sociedad más que el problema en sí.
en la película esa persona está hospitalizada, pero no es porque tiene Tourette, es porque la gente la trata tan mal que está ahí por depresión, porque en la sociedad no le aceptan el Tourette que tiene y se ha estigmatizado tanto que, ¿verdad? No, la persona piensa que está loca, que está mal, que esto, que lo otro, pero realmente la sociedad afectó tanto a esa persona que termina en esa condición y entonces, ¿verdad? La sociedad violenta hace que la persona termine en un estado peor que la condición principal en sí. Entonces, les estoy hablando de la empatía. ¿Por qué? Porque la gente con problemas de salud mental necesita empatía, ¿verdad? No es decirle a la gente, tú te vas a curar y nosotros vamos a ser felices por siempre. Tampoco es ser positivamente tóxico, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí ponen de ejemplo decirle, mira, sí, cada vez te vas a ir conociendo más, el tratamiento te ayudará a mejorar y yo aprenderé a acompañarte y estaré a tu lado y vamos a ir trabajando esto juntos, ¿verdad? Les había hablado ahorita de cuál importante era tener apoyo social, ¿verdad? Pero que cuando nosotros apoyemos a las personas, no sea como que, no te preocupes, si eso todo va a estar bien, mañana será otro día y ya vas a estar mejor. No, realmente hablar con hechos y con base, ¿verdad? No vender sueños, porque las cosas no mejoran de un día para otro. Las cosas requieren trabajo, requieren tratamiento, requieren esfuerzo y hay que ser realista con eso. A veces te recupera y otras es para toda la vida. Y aunque no todos tengan un final perfecto, podemos ayudar a hacer el camino de quien lo sufra mucho más fácil. Así que, la próxima vez que veas a alguien triste, por favor no le pidas que sonría. Ahorita hablamos de cómo las emociones tienen una función. Está bien sentirse triste por un rato, así que vamos a dejar que las personas se puedan sentir tristes por un rato y ayudarlos en el proceso, que luego de que sientan esa emoción puedan salir de ella a una emoción más positiva o alegre, como la queramos ver. No le voy a prometer que recuperarse está en sus manos. Hay unas partes que la persona no necesariamente va a tener control de ello, pero hay ayuda y se puede, ¿ok? Va a necesitar un compromiso de la persona, ¿verdad? Ese compromiso en que la persona siga su tratamiento, en que siga las instrucciones, en que sea honesto en su proceso de terapia. Pero no está únicamente en sus manos, porque van a haber momentos en que uno puede tener un desbalance químico y eso no es algo que tú puedes controlar al 100% todo el tiempo. Así que, si de verdad yo quiero ayudar a una persona, lo que haré es saber que, aunque no sea capaz de entender lo que pasa, estaré ahí si me necesita. Lo chévere de la empatía es que a veces se nos hace complicado ponernos en los zapatos de los demás. Y está bien, no somos los demás, no lo podemos entender todo. Pero hay que ser validante y entender que, esta persona no está bien ahora mismo, yo no la puedo entender, pero voy a estar aquí y voy a acompañar a esa persona en su proceso para que no esté sola. Y nuevamente, si tú o alguien que conoces necesita ayuda, no dudes en buscarla. Nuevamente, puede ser que no seas tú el que tenga el problema, pero si eres parte importante de la vida de esa persona, o amas a esa persona, tú quieres el bien para esa persona, o simplemente lo conoces y es tu colega, no es más allá tu amistad, pero tú puedes ser quizás esa persona de apoyo que necesita esa persona en ese momento. Así que hay ayuda, solamente hay que saber buscarla y en dónde buscarla.
Y nada, cualquier cosita, estamos allí en la mesa y muchas gracias por su atención.